5 segundos para empezar. Muy bien. Olá, buenas noches a todos. Estoy muy contento de poder conocer eh, ustedes y poder encontrar todos los que me siguen en el canal. También desear una buena noche, que podamos aprovechar muy bien esta noche fría que hace acá en Curitiba y también sus ciudades, sus sitios de varios países latinoamericanos. Yo hablo de la capital ecológica de Brasil. Ahora son las 9 de la noche, horario local, y tenemos una noche fría acá con 8 grados de temperatura. Y siempre es un gusto acercar contenido relevante a quienes quieren trabajar en el mercado de carbono, inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y acciones de descarbonización, proyectos, eh, transacciones, auditorías, etcétera, y también todo el ámbito del cambio climático, un mercado que no para de crecer y que las demandas profesionales son muy grandes en todos nuestros países. Ahí recuerdo también acá en este canal que te enseño cómo operar el mercado multimillonario de carbono, partiendo desde cero absoluto. Este es mi propósito. Me gustaría destacar también en este vivo es un calentamiento para la clase magistral sobre créditos de carbono que se realizará en el día 2 de septiembre, ahora en la próxima semana, a partir de las 9 de la noche, en español. Vamos a intentar hablar un español más o menos. Yo soy brasileño, entonces yo intento hacer mi comunicación acá en mi pobre español, pero intentando me comunicar con ustedes. Es un gusto, un placer estar con ustedes de todos los países latinoamericanos. Y esta clase es prescindible, imprescindible para que trabajes en el mercado emergente, que está abriendo numerosas oportunidades profissionais para ustedes, personas, indivíduos y también para las empresas. Bueno, vamos entonces a nuestro vivo de esta noche, un directo súper interesante, y nuestro tema de hoy es exportando talentos latinoamericanos en carbono al mundo. Trataremos también de otros temas más fundamentales, pero nuestro objetivo es presentar esta oportunidad de formar, de armar un banco de talentos también de profesionales que puedan trabajar con nosotros en todo el mundo a partir de una identificación de nuestros talentos de acá. Hoy tendremos nuestro directo junto a nuestros colegas Nicolás Ciarfaglia y Martín Ciarfaglia. Son hermanos y fundadores de Ecogaia, una startup de consultoría sostenible que ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de reducción de carbono, como también a realizar proyectos de créditos de carbono. Martín es el CEO y cofundador de Ecogaia, es ingeniero industrial de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y tiene una maestría en energías renovables, ciencia y tecnología, REST, de la École Polytechnique de París, Francia. También es Project Management Professional, PMP, certificado, y tiene un diploma en medición de emisiones de gases de efecto invernadero. Martín tiene 10 años de experiencia internacional en transición energética, sustentabilidad y cambio climático. Nico es director de expansión de negocios de Ecogaia, es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Buenos Aires y MBA por el IE Business School de Madrid, España. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en puestos ejecutivos, emprendimiento y liderazgo
de equipos multidisciplinarios y multiculturales, en particular en Latinoamérica, impulsando la expansión a nuevos mercados geográficos, desarrollando negocios y alianzas estratégicas. Sean muy bienvenidos, Martin y Nico, y por favor, eh, eh, nos brinden con sus mensajes iniciales, por favor. Buenas noches. Hola Carlos y a todos los que están mirando. Bueno, un gusto participar de esta charla. Te hace una mini breve intro del mercado de sustentabilidad, de las skills que se necesitan hoy en día en este nuevo paradigma que se está avecinando con distintos elementos que ahora vamos a hablar en un ratito. Bueno, yo soy Martín Ciarfaglia, soy CEO y cofundador de Ecogaya. Como bien dijiste, bueno, somos una consultora en sustentabilidad que arrancamos hace más o menos 2 años. Fue un sueño que ideamos con Nicolás, con Nico, que además de partner, tengo el honor de que sea mi hermano también. Primero mi hermano y después partner, y que estamos, bueno, creando Ecogaya desde hace ya 2 años. No sé, Nico, si vos te querés presentar y después ya arrancamos ahí. Por favor, Nico. Gracias, Carlos, por tu introducción. Y sí, como decía Martín, este fue un sueño que empezó más o menos hace 2 años atrás, tratando de, primero viendo este nuevo paradigma, ¿no? Que se avecina en el mundo, que se avecinaba en el mundo y que cada vez más es una realidad palpable, y que realmente nos va a atravesar a todos, desde el punto de vista de como organizaciones, como personas. Entonces, bueno, muy interesante poder charlar con vos para justamente para hablar de esto y para ver cómo nos podemos preparar para este Muchas nuestro gracias. nuevo mundo. Excelente. Muy bien. Excelente, Martín y Nico, por las primeras palabras. Vamos entonces a empezar unas preguntas a ustedes que presenten también cómo trabajan individualmente, profesionalmente ustedes en carbono en particular, puede ser también en otros temas asociados a carbono, correlatos a carbono, y también cómo ustedes desarrollan sus actividades en Ecogaya. Bueno, Martín. buenísimo. Muy buena pregunta, Carlos. Nosotros, bueno, el concepto de Codaya nace principalmente enfocado a lo que son los créditos de carbono y desarrollo de proyectos de crédito de carbono en el mercado voluntario. Y a partir del momento de nacimiento de Cogaya, que estaba también enfocado a la necesidad de generar proyectos de calidad, como, bueno, como vos sabés y como probablemente todas las personas o gran parte de las personas que nos escuchan, hay una falta de proyectos de calidad o hay mucho problema en cuanto a la forma en que se mide, la forma en que se implementan los proyectos, con artículos como The Guardian que salió a principios del año pasado. Y frente a ese paradigma y frente a otros proyectos que han sido cuestionados, se nos ocurre crear Ecogaya como una consultora que da soporte a iniciativas, a desarrollar el proyecto o personas mismo que tienen extensiones de tierras que quieren desarrollar proyectos de crédito de carbono. Nacemos desarrollando proyectos red, proyectos de reforestación y actualmente ya hemos hecho una evaluación, hemos participado en más de 20 proyectos en todo el mundo, desde proyectos de biochar en Uzbekistán hasta proyectos de agricultura regenerativa en Italia o proyectos también de agricultura regenerativa en Norteamérica, utilizando distintas técnicas, también proyectos de protección y regeneración forestal en Colombia y como ahora ya proyectos propios que estamos diseñando tanto en Argentina como en Chile. Además de eso, Excelente. bueno, Ecogaya está empezando a labrar otro tipo de soportes a empresas. No solamente hacemos la parte, digamos, de crédito de carbono o activos ecosistémicos como nos gusta englobarlo nosotros, sino también empezamos a darle soporte a empresas en todo lo que es, por ejemplo, capacitación. Nosotros creemos que no va a haber un cambio durable en todo lo que es la parte de sustentabilidad, sino hay un cambio también de mentalidad y de paradigma. Entonces hacemos
apoyo a empresas para comprender esta problemática y además también todo lo que son los planes de sustentabilidad, con todo lo que hablaba Nico de cambios de regulaciones, entendimiento de estos cambios de regulaciones, cálculos de huellas, ya sea huellas de carbono, huellas plásticas, huellas hídricas y todos los planes de mitigación y compensación, así como también la parte de reporting. Entonces, hacemos un soporte integral, no somos nosotros dos, sino que es un equipo con un gran talento no solamente técnico, sino también humano. Así que intentamos dar un soporte bastante completo y nos adueñamos en el buen sentido de los proyectos y lo hacemos casi propio porque lo hacemos con una pasión tal que bueno, que nos gustaría que si nosotros tuviéramos esa iniciativa también nuestros proveedores lo tomen así, ¿no? Excelente, excelente, Martín. Y Nico, en su opinión, o no sé, Martín, quizás, ¿cómo está hoy el mercado de carbono, en su opinión, en Latinoamérica y cuáles son las perspectivas de ustedes que ustedes miran hacia el futuro en los próximos años? Perfecto. Mira, yo creo que Sí, las perspectivas son más que auspiciosas, ¿no? Porque, a ver, si vamos a los números, en el 2022 hubo 2 billones de dólares en proyectos a nivel global, de los cuales más o menos el 35% de esos proyectos se realizaron en Latinoamérica. ¿Cuáles son las perspectivas en un futuro? Depende mucho de quién las diga, ¿no? Pero, por ejemplo, Berkeley se habla de que en el 2030 va a haber 250 billones de dólares en proyectos en el mundo. Si a eso le extrapolamos un 35%, podemos entender que va a haber gran cantidad de proyectos que se realizan en Latinoamérica como mínimo. Entonces, es muy interesante lo que se está dando desde este punto de vista. Es más, dicen que el crecimiento va a ser prácticamente exponencial, ya que teóricamente para el 2050 va a haber 1,5 trillones de dólares en proyectos. Entonces, según Berkeley también. Entonces, o sea, creemos que por ese lado va a haber toda una expansión, pero más que nada, ¿por qué? Porque todas las empresas en algún punto en el tiempo van a necesitar justamente compensar sus emisiones en todo el Excelente. mundo. Muy bien, muy interesante. Y no sé, una pregunta para los dos colegas, quizás, ¿cómo pueden prepararse los profesionales, quizás también las empresas para atender a este mercado en crecimiento? Yo creo principalmente capacitarse. O sea, la demanda de personas va a ser totalmente exponencial, según un reporte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, se van a crear 24 millones de empleos de acá al 2030. Para que se van a crear 24 millones de empleos que al día de hoy no existen. Entonces, es importante que justamente capacitarse y sobre todo estar muy, muy, muy actualizados, porque las regulaciones son muy dinámicas, cambian constantemente. Entonces es muy importante estar totalmente actualizados y justamente eso es lo que creemos que es crucial, ¿no? O sea, para este mercado. Por Perfecto. sobre eso, Martín, por ahí quizás. adicionar, sí, Sí, por favor. adicionar a lo que decía Nico, o sea, estamos frente a un cambio de paradigma tan grande. Uno de otros de los reportes dice que más o menos el 10 al 20% de las empresas están midiendo sus Scope 1, 2 y 3, por ejemplo. Con lo cual, la medición de la huella de carbono es un primer paso para un plan de mitigación y compensación mucho más amplio. Entonces, ahí hay un gran mercado o una gran potencialidad a cubrir, ¿no? Y la necesidad de profesionales, como decía Nico, va a ir creciendo exponencialmente porque las regulaciones así lo van a necesitar, las empresas van a tener que ser compliant y es lo que vemos. Estamos viendo que cada vez hay más consultas, más empresas que le ponen foco e inversión a hacer esta transición, por así decirlo, empezando de lo pequeño a lo más grande, que es también como nos gusta a nosotros hacer el soporte, desde lo más pequeño y fundamental hacia lo más complejo. Y es necesario en ese sentido tener, sí, algún partner, algún acompañamiento y gente capacitada que pueda guiar a estas empresas o también organizaciones mucho más amplias para que hagan ese cambio, ¿no?
Perfecto. Y ahora estamos imbuidos de trabajar en una alianza para llevar a nuestros talentos latinoamericanos por todo el mundo, dado que aquí tenemos muchas habilidades y excelentes profesionales. ¿Podrían contarnos un poco más al respecto? No sé, Nico o Martín, quizás Nico, ¿puede ser? Mira, mi experiencia laboral, mi vida, me llevó justamente a trabajar en varios países, ¿no? Y en varios continentes. O sea, trabajé en Asia, en Oceanía, en Europa y en Latinoamérica. Y creo que los talentos, el talento que hay en Latinoamérica es totalmente fuera de serie. No sé si tiene, no sé la verdad por qué, Carlos, la verdad que es para hacer un estudio sociológico por ahí, pero creo que hay una cuestión de por ahí de resiliencia, una cuestión de superación, una cuestión de varias cuestiones que hacen que la gente de nuestros países eh, tenga un talento especial, un talento, creo yo, fuera de serie. Entonces, por eso creemos que es interesante poder exportar este talento justamente al norte, de cierta manera. Creemos que es una de esas oportunidades donde el sur global puede y debe dar servicio al norte. Muy bien. Nosotros tenemos acá nuestros alumnos y exalumnos de nuestro curso sobre créditos de carbono y también yo creo que ellos son parte importante de este banco de talentos. Hay muchas capacidades, muchas personas con gran nivel profesional. ¿Qué les dirías a nuestros colegas ante esta perspectiva de exportar talentos en carbón, ESG, sustentabilidad y todo para todo el mundo? Bueno, ante nada que eso, la capacitación es fundamental, estar totalmente a tono con las últimas regulaciones es una de las cosas que yo creo que es importante. Y realmente bueno, que digamos, que se acerquen para justamente para poder nosotros ayudar a encontrar esas oportunidades en las empresas del mundo, sobre todo. ¿Cómo empezamos con este banco de talentos? ¿Cómo sería en la práctica hacer esta actividad efectiva para nuestros profesionales? Y yo creo que lo más importante como cuestión de cómo empezar es justamente con tu curso, Carlos. Y, Gracias. Sí. y bueno, y de ahí en más empezar bueno, a ponernos en contacto, ¿no? O sea, y unirnos como, si se quiere, como comunidad. Como comunidad que lo que quiere hacer es justamente poder brindar este talento que es tan bueno que tenemos en nuestra región. Perfecto. Ah, sí, y ya, entonces recuerde que este es un calentamiento en vivo para nuestra clase magistral sobre créditos de carbono que se llevará a cabo en el día 2 de septiembre próximo, a partir de las 9 de la noche. No, Perfecto. no percan la oportunidad de conocer más sobre el mercado de carbono y otros temas afines. Bueno, una cuestión acá que siempre todos están muy interesados, los profesionales, también obviamente las empresas. Y estos profesionales, empresas, pueden ganar dinero con el mercado de carbono y también con las oportunidades en este banco de talentos. Sí, por supuesto. Creo que desde el punto de vista de cuánto hoy se paga en el mundo en relación a este tipo de personas que tienen estas habilidades es bastante interesante. Entonces, obviamente, se puede ganar mucho dinero en esta nueva, si se quiere, esta cantidad de ofertas que se van a dar en el mundo, porque la realidad es esa, o sea, no hay profesionales que tengan
muchas habilidades desde el punto de vista de la sostenibilidad. De hecho, crecieron de un año a otro 55% las ofertas de empleo de sustentabilidad. Y es una cuestión de oferta y demanda, Carlos. O sea, acá no hay gente que tenga tanta capacidad en el mundo para justamente para este tipo de trabajos. Entonces, seguramente el precio por la demanda creciente va a incrementarse. Entonces, capacidad de trabajo, posibilidad de trabajo y capacidad de ganar dinero, seguramente hay. Sí, perfecto. Muy bien. Y así, el perfil adecuado de los profesionales, además de la capacitación, ¿qué otras eh, características deben tener estos profesionales para ingresar en este mercado internacional y trabajar en compañías importantes del mundo? Eh, yo creo que desde el punto de vista, una cuestión que es importante es el tema del idioma, en la medida de lo posible, como una de las características, pero sobre todo creo que simplemente ganas de aprender. Y, y al día de hoy es importante tener en cuenta que el mundo cambió, que uno puede estar en cualquier lado del mundo ofreciendo servicios para cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Entonces, en sí lo que se requiere como habilidad es, yo creo, ganas de trabajar, resiliencia y justamente mucho estudio y capacitación constante. Sí, muy bien. También, no sé, quizás, Martín, ¿te gustaría complementar algo, añadir algo en este tema? Bueno, en mi opinión, yo además de ser el CEO lidero la parte técnica, así que en mi opinión yo soy muy riguroso en cuanto al talento que pide mi equipo. Y ahí, bueno, se suman otros aspectos, como por ejemplo, bueno, la rigurosidad técnica, el ser metódico, este tipo de proyectos generalmente, y bueno, mucho el tema de la sustentabilidad, hay que ser muy metódico y trazar bien los esquemas de cálculo, dejar todo bien registrado, hay mucho greenwashing también, y acusaciones de greenwashing, greenhashing y todos los vocablos que podemos meter. Así que eso es muy importante también, yo creo, en todo lo que es los skills que se van desarrollando en la parte de sustentabilidad y que veo que se está pidiendo mucho en los clientes en los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Excelente, excelente, Martín. Tenemos acá a continuación algunas preguntas del público que nos atiende y ahora responderemos, contestaremos algunas preguntas de los compañeros que están nos brindando con su participación. A ver acá la primera pregunta que viene del compañero Patricio Villela. ¿Cuánto vale? Esa es una pregunta más básica. Creo que no es fácil de ser contestada, pero es más básica, pero muy importante. ¿Cuánto vale en dólares una tonelada de carbono? Como todo en el mundo, depende. Depende, Depende el tipo de depende. depende el tipo de proyecto, depende, bueno, probablemente los co-beneficios que tengan. Generalmente depende en todo lo que es el aspecto más AFOLU o forestal, por así decirlo, pueden estar entre 10, 15, $20, hasta 30 por ahí en las secciones más altas. En todo lo que es energías renovables, por ahí estamos más hablando de 2, 3, $4. Después hay otros tipos de tecnologías como bueno, biochar o DAC, que ya son más de $100 la tonelada, ¿no? Entonces ahí depende mucho de los co-beneficios, depende mucho de la tecnología que se aplique, las características del proyecto, entonces como todo depende. Exactamente, exactamente. Depende de muchos factores. Acá tengo una diapositiva, un slide que yo siempre uso, utilizo en mis clases. No sé si pueden ver, pueden, ¿sí? Los factores, Patricio, que influyen en la determinación
de los precios de varios factores, dependen para la determinación de los precios de los créditos de carbono. El mercado, si es regulado o voluntario, complementando un poquito las palabras de Martín, el estándar, si es un estándar como Verra, VCS Verra, por ejemplo, tiene una reputación más alta, o otro puede ser Social Carbon, GCC, otros estándares quizás tienen valores más bajos. El local o el sitio del proyecto, por ejemplo, en zonas tropicales, zonas más sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad, de las comunidades, eso está asociado también al tipo del proyecto, como dice muy bien Martín. Puede ser un proyecto NBS, soluciones basadas en la naturaleza, red o reforestación, agricultura regenerativa, blue carbon, etcétera, carbono azul. Y ahora también los proyectos de biochar o de remoción tecnológica son bastante importantes. Los proyectos más clásicos de residuos, de energías renovables, tienen precios más bajos. Los beneficios o co-beneficios, como hablaba muy bien también Martín, la cosecha, la vintage, los créditos más antiguos valen menos, los créditos más actuales tienen un precio más alto. El volumen de comercialización también influye en los precios. Por ejemplo, una gran cantidad vendida puede ser vendida por un precio más bajo. Por ejemplo, si tengo una venta de pocos créditos, los créditos individualmente tendrán precios más altos. Un promedio más o menos, pero no es así, depende mucho, como dice Martín. Los precios pueden variar desde menos de $1 hasta más de $100. Un promedio histórico más o menos es de $10, pero esto cambia mucho en función de estos factores que hablamos acá. ¿Ok? Bueno, es una pregunta muy interesante y que seguramente muchos de ustedes tienen el interés de preguntar. Vamos a la próxima cuestión del colega Edwin Javier. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a los créditos de carbono? Sí, Esa es otra muy buena pregunta. Me imagino que acceder es en la generación o en la compra de los créditos, Carlos. Creo que debe ser en la generación de los créditos, me parece. Bueno, podemos Bueno, hablar de los temas, sí, por favor. hay mucho para hablar ahí. Por ejemplo, en la generación, normalmente para generar un crédito de carbono uno tiene que tener un proyecto, partiendo de la base, una idea de proyecto. En este sentido, uno puede tener, por ejemplo, si estamos hablando de Natural Based, de NBS, pueden ser extensiones de tierra que dependiendo del tipo de proyecto hay tamaños mínimos viables económicos. Por ejemplo, para lo que es reforestación estamos hablando más o menos 1.000 hectáreas. Todo hablando en más o menos, ¿no? Depende, hay que hacer un estudio de factibilidad, pero más o menos 1.000 hectáreas. Si es un proyecto red, estamos hablando de 20, 30.000 hectáreas. Después, si es por ejemplo un proyecto de biochar, se necesita tener mínimamente una biomasa para utilizar para la generación del biochar. Dependiendo mucho del tipo de proyecto, se va a requerir ciertas características iniciales, pero en principio se necesitan esos elementos. Y además, sumado a eso, se va a necesitar también información. Por ejemplo, información de títulos de dominio, si estamos hablando de tierras. También se va a necesitar el shapefile o el KML o KMZ de la localización del proyecto. Se van a necesitar varios elementos básicos para empezar a diseñar el proyecto. Sí, sí, exactamente. Hay muchos aspectos técnicos que necesitan estar perfectamente llenados, los requisitos para poder acceder al proyecto, desarrollar el proyecto y luego registrarlo y validarlo, etcétera. Hay varias fases a serem cumpridas. Acá hay también una ilustración, creo que puede ayudar a ver acá. Tengo esta, un ratito que también puedo compartir la pantalla con ustedes.
Acá, mira, sí, sí, aquí está. Em, Siempre me gusta también presentar esto a los colegas que tienen interés. Es muy importante, como un primer paso, identificar un proyecto en potencial. Un proyecto que tiene las características deseables para desarrollar un proyecto. Y luego hacer la pregunta, ¿este proyecto reduce o remueve, absorbe gases de efecto invernadero? ¿Tiene esta característica? Sí, perfecto. No, vuelve un paso atrás, identifica otro proyecto. Pero si tiene esta propiedad, esta característica, es necesario hacer un estudio de viabilidad o de factibilidad. ¿Por qué? El proyecto de créditos de carbono es un proyecto técnico y económico también. Entonces es importante, muy importante, hacer los dos análisis, los requisitos técnicos y también la viabilidad o factibilidad económica. Si este proyecto es viable técnica y económicamente, luego podemos elaborar el proyecto propiamente dicho en sí. El PD o PDD, si no es viable, volvemos al inicio y identificamos otro proyecto en potencial. Luego presentamos el proyecto para su registro, un listaje del proyecto en estándar, puede ser VCS Berra o Gold Standard, etc. Hay que elegir un estándar para eso. Después que el proyecto ya está desarrollado, hay un draft, un borrador del proyecto, se puede evolucionar con el proyecto, desarrollar en más detalle y luego tener el proyecto completo, final para validación y, si posible, también ya hacer la verificación y certificación del proyecto. La validación es una fase anterior del proceso. La verificación, certificación permite generar los créditos a los proponentes del proyecto. Luego, solicitar la emisión de los créditos al estándar y la validación y verificación y certificación es hecha por un VVB o VVB, Validation Verification Body, que es una auditoría. Es muy importante que los proyectos deben ser auditados por tercera parte. Y luego, al final del proceso, vender los créditos. Y eso también es muy importante, hacer eso de manera bastante apropiada para tener los ingresos que son necesarios para todo el proceso, para cumplir todos los pasos. Bueno, así más o menos son los pasos importantes, los requisitos. Con la charla de hoy estamos intentando también empezar o introducir este tema de cómo cumplir los requisitos, pero en el día 2 de septiembre tendremos la oportunidad de hablar mucho más sobre eso, con mucho más detalles. Acá tenemos dos expertos en el tema y tenemos la gran oportunidad de acá de preguntarles. Entonces, pregunten más, por favor, a nuestros invitados. Y el colega Bruno, gracias por su pregunta, nos pregunta si poderíamos hablar algo del marco jurídico de los créditos de carbono. Sí, podemos, si quieren, hablar un poco sobre, digamos, qué reglas siguen. Yo creo que por ahí es más general, ¿no? ¿Qué reglas siguen los proyectos de crédito de carbono, ¿no? Sí. Creo que eso sería como una forma de explicar el approach por ahí después, indagar un poco más en la parte jurídica. Los proyectos de crédito de carbono generalmente, no sé si, bueno, lo saben los oyentes, pero siguen ciertos protocolos. Estos protocolos o metodologías son desarrolladas por el propio estándar. Estos protocolos o metodologías generalmente yo siempre digo es como una receta a seguir, como cuando uno quiere hacer una torta o algo, quiere cocinar algo, es una forma de seguir una metodología de cálculo y asegurarse de que el proyecto verdaderamente cumple los requisitos básicos, como por ejemplo adicionalidad, como por ejemplo factores de elegibilidad, por ejemplo, bueno, las metodologías propiamente de cálculo para la cuantificación de las reducciones de emisiones. En cuanto al aspecto jurídico, obviamente hay todo un tema dentro de los diseños de los proyectos, que es que los proyectos tienen que cumplir la normativa local.
por un lado, o sea, el diseño del proyecto tiene que seguir la normativa local, y por otro lado, también hay todo un concepto relacionado a la adicionalidad, digamos, regulatoria, por así decirlo, en el sentido de que si un proyecto no está obligado por ley a ser desarrollado, o más que a ser desarrollado, a ser implementado de la forma en que el proyecto lo propone, entonces no habría adicionalidad. Yo siempre también pongo el mismo ejemplo de, por ejemplo, una explotación comercial forestal. Bueno, eso sería más de lo que sería el business as usual, pero, por ejemplo, no sé, nos ha pasado en un proyecto de agricultura regenerativa en dueños de terrenos, farmers, que querían implementar ciertas actividades, pero esas actividades ya estaban reglamentadas a nivel local, con lo cual las actividades que nosotros estamos proponiendo ya estaban, los farmers ya están obligados, las personas que tenían las tierras y que trabajan las tierras ya están obligadas a implementarlos. Entonces, en ese sentido, no era adicional porque la reglamentación así lo pedía. Y después, bueno, también hay otro aspecto más desde el lado por ahí jurídico o de estructuración del proyecto, es que existen los mercados locales de carbono y los proyectos pueden aplegarse a ciertos esquemas locales desde artículo 6.2 y 6.4 a también mercados propiamente regulados locales que están empezando a surgir poco a poco en el mundo, ¿no? Perfectamente. Dur Montoya pregunta, siendo más específicos, ¿cuáles carreras profesionales recomiendan? Nico. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de carreras profesionales, el perfil para lo nuestro es todo lo que sea carreras relacionadas por ejemplo, con todo lo que sea ciencias es súper importante. Eh, la gente, los biólogos, también la gente que tenga perfiles de negocios, o sea, licenciados en administración. Creo que es tan amplio y se van a necesitar tanta cantidad de gente para poder suplir la demanda laboral. No nos olvidemos que se van a necesitar 24 millones de puestos de trabajo. O sea, Sí, eh, eh, y nosotros en Ecodai un poco promulgamos el que cada persona trabaje en lo que le gusta hacer. O sea, yo creo que la pregunta es más cómo, en lo que a mí me gusta hacer, cómo lo englobo en la parte de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Se va a necesitar gente de comunicación, porque es difícil comunicar los mensajes. Se va a necesitar gente más técnica, como decía Nico, desde biólogos hasta ciencias ambientales, ingenieros ambientales. Yo personalmente soy ingeniero industrial. Yo creo que todas las personas, mi propia carrera profesional arrancó en una farmacéutica y después fui virando hacia la parte más de sustentabilidad, eficiencia energética, energías renovables, así que yo creo que todos con sus pequeños granitos de arena pueden virar hacia hacia este mercado, ¿no? Que está en expansión. Sí, perfectamente. Hay oportunidades para todos, abogados, corredores de tierras, o puede ser ingenieros forestales, agrónomos o economistas. Hay muchas profesiones que pueden ayudar o apoyar un proyecto de créditos de carbono. Así que también pueden contribuir a otras actividades, por ejemplo, en los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, los planes de descarbonización. Hay espacio para todos. No es un mercado para un tipo específico de profesional, es un tema multidisciplinario y eh, tener un equipo así de consultores, de profesionales que ayudam, que contribuem com a elaboração do projeto é muito importante. Ter capacidades em todas as áreas do conhecimento é muito importante para isso. Paulino pergunta: como puedo hacer para que os agricultores de la República Dominicana, está falando desde a República Dominicana, disfruten de los benefícios de los créditos de carbono? Súper interesante la pregunta.
Generalmente, bueno, yo creo que o sea, lo primero y principal es seguir un poco el flujo que mostró Carlos, que es súper completo. Así es como nosotros también encaramos los proyectos. Generalmente lo primero y principal es mucho la concientización. Los proyectos que son de agricultura regenerativa, son más relacionadas al agro, hay mucha concientización de comunicación a los propietarios de tierras y también a la selección o identificación de las prácticas que se quieren cambiar, ¿no? Desde cultivos de cobertura hasta la no labranza o labranza reducida. Hay muchos, la reducción del uso de fertilizantes sintéticos. Hay muchas prácticas que se pueden ir implementando de a poco, pero lo primero y principal es encontrar ese, por así decirlo, esa cantidad de personas que estén interesadas en subirse a este barco, ¿no? Y siempre con el objetivo en mente de que hay una cierta cantidad mínima. Ahí se pueden hacer proyectos paraguas, en donde se engloban distintos dueños de tierras bajo un mismo esquema, y se puede establecer un esquema de ese estilo, ¿no? Em, pero sí, y muy importante obviamente tener el conocimiento y todo lo que Carlos enseña, ¿no? Que es súper, súper importante. Sí, estamos ahora buscando hacer una alianza con Ecogaya para identificar los talentos latinoamericanos, sea en todas las profesiones, para que podamos tener profesionales de más alto nivel en nuestros países y exportar estos talentos a empresas de todo el mundo y también tener agricultores, productores, ganaderos o otros tipos de empresarios que puedan se beneficiar también de este mercado. Entonces, hay oportunidades para los profesionales, para las empresas y también para el campo, para todos los sectores de la economía. Bueno, hay una pregunta acá de Ángela Lozano que dice... ¿Es posible colaborar con una cooperativa de separación de residuos sólidos urbanos en cuanto a la reducción de emisión, calculando los bonos de carbono que se producen por la reducción de basura? Sí, el primer proyecto de créditos de carbono fue desarrollado exactamente en este sector, en esta tipología. Fue acá en Brasil y fue la primera metodología registrada en la ONU para calcular la cantidad de créditos de carbono en un proyecto del mercado, del MDL, bueno, conocido el MDL del Protocolo de Kioto. Bueno, Martín, no sé si te gustaría de añadir algo en esta pregunta, por favor. Creo que lo explicaste muy bien. Sí, siguiendo por ahí el esquema que vos compartiste hace poco, sí, porque genera reducción de emisiones, entonces en cierto punto uno podría generar un proyecto. Obviamente hay que seguir por esos pasos básicos de hacer un estudio de factibilidad técnica, entender un poco las dinámicas del proyecto, pero sí, en principio sí. Mismo en todo lo que son los créditos de carbono, también se pueden establecer otro tipo de mecanismos para lo que es recolección de plásticos también, pero en principio sí, hay muchos mecanismos en todo lo que es la parte de manejo de toda la parte de residuos. Hay mucho, mucho por hacer y mucha oportunidad y mucha valorización en todo lo que es residuos. Y se viene también como una potencialidad, una exponencialidad en lo que es el uso y la recircularidad de los residuos. Excelente. Otra pregunta de Silvana Arce. Pregunta la colega, ¿cómo funciona el mercado de carbono en Argentina? Es una súper interesante pregunta. El mercado de carbono en Argentina no está regulado aún. No hay un mercado aún establecido. Hay un proyecto de ley. Entiendo que en Brasil está mucho más desarrollado. Entiendo que creo que para fin de año va a estar implementado. Pero bueno, en Argentina es algo muy naciente. No, estamos bastante atrasados, por así decirlo, en esa temática. De cualquier forma, hay procesos que uno tiene que hacer, como el registro del proyecto
en registros públicos. Si uno quiere desarrollar un proyecto de crédito de carbono, que entiendo que también, bueno, en otros países como por ejemplo Colombia, es necesario hacerlo también, uno tiene que registrar el proyecto en una especie de portal público del gobierno. Perfecto. Acá estamos intentando concluir el proceso de regulación del mercado interno regulado de carbono. Creo que vamos a avanzar en este. Todavía tenemos unos pasos adelante, pero estamos avanzando. Creo que acá vamos hasta el final del año. Puede ser que salga la ley que regula el mercado nacional. Y bueno, Jeremías pregunta también, ¿qué entidad evalúa este tipo de proyectos? Bien, generalmente lo que evalúan estos proyectos, me imagino, bueno, son los entes auditores. Una vez que uno desarrolla el proyecto, uno sigue los pasos básicos de desarrollo del proyecto. Generalmente es un estudio prefactible inicial y después el PDD. Y a partir de ahí uno registra el proyecto, lo lista en el estándar. Ahí entra en juego una entidad, digamos, externa que se llama PBB o Validation and Verification Body, es un ente auditor que viene y audita tu proyecto, ¿no? Este ente auditor, generalmente cada uno de los registros, PERRA o el estándar, cualquier programa que uno siga, tiene listado los BBBs que aceptan. Además, también algunos son flexibles y permiten que uno pueda elegir. Ahí hay grandes empresas, como también hay entes validadores un poco más pequeños. Y lo que hacen básicamente esto, o el rol que tienen estos auditores es, bueno, obviamente auditar, van a tu proyecto, a veces se hace lo que llaman un desk review, o se hacen una revisión de tu PDD de forma remota, te hacen preguntas, hacen entrevistas, por así decirlo, y después muchas veces van al sitio donde está desarrollando el proyecto y hablan con distintos stakeholders y después emiten lo que se llama el Validation or Verification Report, que es un reporte en donde más o menos listan las distintas como consideraciones que tienen del proyecto y las cosas que uno debería arreglar o cambiar o modificar del proyecto, ¿no? Entonces uno tiene que expedirse y uno tiene que, bueno, hacer las modificaciones necesarias. Excelente, excelente, Martín, por la explicación. Fue muy clara, muy clara. Gracias. La otra persona, Zorjanieli, se llama. ¿Quién compra créditos de carbono? Muy buena pregunta también. La compra de los créditos de carbono es muy variada, pero generalmente en todo lo que es el mercado voluntario de créditos de carbono, como su nombre lo indica, es voluntario. Entonces son empresas que lo que quieren hacer es lo que se llama offsetear sus emisiones. Entonces ellos generalmente hacen un cálculo de huella de carbono, Scope 1, 2 y 3, y hacen lo que llaman la compensación de su huella de carbono. Entonces, parte de sus emisiones, hay una forma de hacer, una forma, digamos, lógica y transparente de hacer el offseteo de sus emisiones. Generalmente uno no puede offsetear el 100%, sino que tiene una cierta lógica de intentar mitigar primero y después offsetear. Y las empresas intentan o compran este tipo de créditos. Seguramente deben haber escuchado Microsoft, que viene haciendo muchos agreements, o sea, muchos negociaciones de compra de créditos a futuro, principalmente créditos de estilo removal o de remoción, y para asegurarse la cantidad de créditos a futuro, ¿no? Eh, Apple, por ejemplo, también muchas de las empresas grandes se compran estos créditos. Después hay otros esquemas, como por ejemplo Corsia, en todo lo que es la parte de aviación, en donde también ellos compran los créditos para hacer offseteos, porque tampoco tienen muchos mecanismos para la decarbonización de sus actividades, ¿no? Tienen eso, también tienen otros esquemas, como por ejemplo el uso de SAF o Sustainable Aviation Fuel, es combustible, digamos, sustentable. Con lo cual, en cierto punto, bueno, utiliza mucho los créditos de carbono. Y después también, volviendo a la parte, digamos, de mercados regulados, muchas empresas dentro de los esquemas regulados a veces se permite en ciertos mercados el offseteo, entonces también en esquemas regulados se utilizan mucho los créditos de carbono. Perfecto. Victoria pregunta, ¿los proyectos tienen que estar dentro de lo requerido y por el protocolo de Kioto?
Ahora ya ha cambiado. Bueno, No, sí, no. En ese sentido no. Los proyectos, en cierto punto, uno los puede desarrollar siguiendo los protocolos, digamos, del mercado voluntario, pero sí, no es necesario. sí, hay metodologías que vienen del MDL. Muchas metodologías se aplican en los estándares del mercado voluntario de carbono. Entonces, por ejemplo, hay metodologías que se aplican en Gold Standard o Verra o inclusive GCC, entre otros, que pueden ser aplicadas. Hay un booklet, un libro de metodologías que tienen todas las metodologías del MDL y muchas de ellas están disponibles, pueden ser aplicadas también en proyectos presentados al mercado voluntario. Pero no, ya en el día 31 de diciembre de 2020 ya se finalizó todo el protocolo de Kioto y ahora vivimos una otra fase del otro acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de París y allá hay dos, por lo menos dos mecanismos de mercado que son parecidos con los mecanismos del protocolo de Kioto, 6.2 y 6.4, son muy importantes, pero todavía siguen en transición desde el MDL hacia un nuevo mecanismo que está todavía siendo organizado y establecido con reglas propias del acuerdo global climático. Bueno, Podemos, una sí, última observación claro, recomiendo claro. mucho la utilización de ese booklet. Es un booklet que con muchas gráficas y es bastante resumido, te explica muy bien las metodologías del CDM. Y además también podemos hacer otra sesión para hablar sobre Sí, distintos mercados del Acuerdo de París, pero bueno, del artículo 6.2 y 6.4, que es fascinante cómo eso va a potencialmente escalar en los mercados de carbono, según Kerry, a uno de los mercados más grandes jamás vistos. Así que stay tuned, como dirían. sí, sí. Vamos, ya están invitados Nico y Martín para una otra charla conjunta de nosotros, una otra transmisión en vivo que podremos entonces tener más tiempo para contestar y hablar temas de gran interés metodológico para utilización en los proyectos. José Abel pregunta, ¿un proyecto forestal ya establecido con varios años puede ser considerado? Me parece que es una reforestación, algo así que ya está establecida hace tiempo. No sé, no estoy seguro, pero me parece que sería esta la pregunta. Hay restricciones para ese tipo de Claro. proyectos. Hay restricciones, o sea, generalmente, digamos, como vuelvo a mi punto inicial, depende. Se tiene que evaluar un poco más en detalle. Nosotros hemos, por ejemplo, tenido un caso de una reforestación de un dueño de una tierra que había reforestado justo el año anterior una cantidad de hectáreas pequeña, y nuestra idea es si certificar, se puede certificar para atrás. Eh, pero bueno, hay que entender un poco la dinámica, ¿no? del proyecto. Si es un proyecto en donde la dinámica normal es la reforestación en esa área del proyecto, no, te diría que no, pero bueno, se podría llegar a plantear un caso para lo que son reforestaciones pasadas, pero bueno, de vuelta habría que evaluar más en detalle el caso. Sim, é sempre importante se atentar para a adicionalidade. Se é uma atividade comum, a prática comum é a reforestação com cosecha e plantação de novo, com a sembra de plantines, etc. Muitas vezes não há adicionalidade, mas é a prática comum, é a business as usual, como se diz. Então, o mercado, os mecanismos del mercado de carbono no favorecen ese tipo de actividad. Deben ser estimuladas, incentivadas las actividades complementares o adicionales a la práctica común. Es muy importante siempre analizar la adicionalidad de los proyectos. Buena pregunta también de José Abel. Rafael Martínez pregunta, ¿qué estándares son viables de aplicar para proyectos fotovoltaicos?
Muy buena pregunta también. Nosotros, uno de los proyectos fotovoltaicos que tuvimos contacto fue, utilizamos Gold Standard como metodología. Gold Standard, en principio, tiene metodologías para la parte fotovoltaica. Me parece que Verra no. No, No es, me no es parece que no estoy elegible. seguro. No, No es ya, elegible. no. Hay Sí, que ver porque sí, muy en sí. detalle. Hay que ver muy en detalle también el tema de la elegibilidad del lugar, porque sucede también que en países desarrollados, por ejemplo, bueno, en Alemania, la Unión Europea en general, hay todo un tema también con la adicionalidad. Nuestro proyecto en particular está en Puerto Rico. Pero sí, esa. Nosotros generalmente recomendamos, bueno, los estándares grandes o más reconocidos, o por lo menos los que siguen los principios básicos que son necesarios para los desarrollos de proyecto de crédito de carbono, ¿no? Que exista la auditoría, o sea, que el estándar te requiere la auditoría, que tenga metodologías claras, con procedimientos claros, eh, y generalmente eso lo dan los protocolos, los estándares más grandes, ¿no? Perfectamente, perfectamente, excelente. Sí, hay otros estándares también que son posibles de utilizar para proyectos eh, de créditos de carbono en proyectos fotovoltaicos o solares en general. PCC o creo que IDR, algo así, hay otros estándares también posibles, pero sí, siempre que posible utilizar los estándares con mayor grado de reputación, más fuertes, más grandes del mercado, es siempre importante para tener liquidez de los créditos también, buen precios. Bueno, otra pregunta acá de Sara Reyes. ¿Existen proyectos para generación de biogás que han aplicado a créditos de carbono? Sí, sí, seguramente. Ujú. Sí, Por los favor. hay muchos. En Argentina en particular creo que hay un par. Nosotros no hemos tenido aún ningún proyecto de biogás, pero sí, hay muchos. Eh, Sí. Sí, acá también en Brasil. De desechos de rellenos sanitarios y también de desechos animales, sí, digestión y otros no sé si es así, se compostaje. Hay también proyectos que son de residuos, pero de biogás me parece que los dos más importantes, por lo menos acá, son de rellenos sanitarios y de biodigestión de desechos animales. Pero claro. hay otros tipos también, claro, obviamente. Bueno, Juan pregunta, ¿podrían explicar con más amplitud el concepto de adicionalidad? Generó interés el concepto fundamental del mercado de los proyectos. Sí, Es del concepto más difícil de comprender, por así decirlo, y más clave de lo que son los créditos de carbono. La adicionalidad es básicamente, o el factor de la adicionalidad es que sin la existencia, yo lo explico de esta forma, después Carlos, cada uno tiene, yo, con cada persona que hablé tiene su forma distinta de explicar la adicionalidad, pero básicamente que los créditos de carbono, si los créditos de carbono entran a un proyecto y cambian una tendencia, entonces el proyecto es adicional. Si, por ejemplo, el crédito de carbono entra en el proyecto y no cambia nada, porque siempre va a mantener su business as usual, entonces el proyecto no es adicional. Básicamente, la adicionalidad viene dada al cambio de la tendencia de una práctica habitual, por así decirlo. sí. Muy clara la explicación. Yo voy a utilizar esta forma de explicar adicional en otras ocasiones. Muy bien, excelente, Martín. Bueno, tenemos ahora pocos minutos, nos resta pocos minutos para finalizar, para encerrar esta transmisión en vivo. Y recuerde que este es un calentamiento en vivo para nuestra clase magistral sobre créditos de carbono que se llevará a cabo en el día 2 de septiembre, en la próxima semana, a partir de las 9 de la noche, horario de acá de Brasil, y que será en su horario propio del país, por ejemplo, en Colombia a las 7, Argentina a 9 de la noche, depende de la región. También en Brasil hay el fuso, también hay diferentes horarios, pero de acá de Brasilia, de horario de Brasil, también el horario de Buenos Aires. Nicolás y Martín, muchas gracias. ¿Podrían dejar
un último mensaje a nuestros seguidores y al público que nos honre, por favor. Bueno, gracias a vos, Carlos, la verdad. Como mensaje, yo creo que nos tenemos que unir, ¿no? Como comunidad, y también como, si se quiere, como región. Tenemos mucho para dar al mundo. Tenemos tierra y tenemos recursos. Y sobre todo tenemos esta fuerza, si se quiere, latinoamericana. Así nada, que los esperamos y bueno, y que gracias por escucharnos. Bien. Martín, por favor. Simplemente creo que Nico dijo todo lo que quería decir, pero me parece que lo que podría sumar es no duden en preguntar, en acercarse, o sea, a Carlos, a nosotros como Ecogaya, si tienen alguna duda, alguna consulta, creo que en la sinergia está la fuerza y si tienen alguna duda de vuelta, si quieren preguntar, si tienen un tipo de proyecto, no duden en contactar porque es importante que estos proyectos salgan a la luz y se implementen. Son proyectos que yo siempre digo que los mercados de carbono en cierto punto tienen sus falencias, tienen sus debilidades, pero son un mecanismo que si se hace bien y si hay buena intención y voluntad, em, yo, bueno, y con esto cierro, también digo, doy siempre el mismo ejemplo que es de que vos, Carlos, que estás que sos local, me dirás, una hectárea en el Amazonas de bosque nativo sale $500 y una hectárea de bosque de área deforestada para ganadería sale 2.000. Entonces, el crédito de carbono viene a suplantar lo que la deforestación y la devastación que normalmente nosotros hacemos como sociedad. Entonces, si se hace bien de vuelta, es un arma muy poderosa. Muy bien, muchas gracias por nos brindar con su tiempo, con su conocimiento acá, Nicolás y Martín. Una preguntita, siempre me preguntan también, ¿cómo me conociste inicialmente? Martín creo que me conoció antes de Nico. ¿Cómo fue esto exactamente? Mucha gente me pregunta, creo que fue de un curso, de algo así, ¿no, Martín? Yo lo voy a decir como lo decimos en Argentina, yo era tu groupie, o sea, groupie en el sentido de que te seguía en las redes, me encantaba el contenido, me Ah, encantaba todo lo que hacías, creo que allá por 2021 o 2022 no recuerdo bien, eh, fui a creo que era la Semana del Carbono y asistí, estuvo la verdad que impecable y a partir de ahí me encantó y es lo que yo decía un poco antes, que es no tengan miedo en preguntar o acercarse y yo así me acerqué a vos y te propuse, bueno, hablar, después vos viniste a Argentina, tuviste la oportunidad de venir. Y bueno, se forjó también esta alianza y también un poco la amistad que tenemos actualmente. perfectamente. Muchas gracias. Me quedo muy contento por eso, por sus palabras y también dejo un abrazo a ustedes y vamos a trabajar duro ahí en esta alianza para armar nuestro banco de talentos. Agradezco mucho también a todos los compañeros, todos los amigos que nos brindaron su presencia hoy en esta noche asistiendo a esta transmisión en vivo. Entonces, les deseo una buena noche, un buen descanso y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas Chao, gracias, Carlos. Nos Martín. vemos. Chao, Nicolás. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.